vez un señor que era muy justo. Hizo todos los mitzvot, cumplió todo lo que tenía que cumplir. Hasta que un día Dios le aparece. Y Dios le dice, mira, te vi que cumples todo. Y por eso quiero darte algo. Pídeme de lo que quieras. Entonces el Señor piensa y dice, mira, yo vivo en Israel. Mi rabino está en los Estados Unidos. Yo quiero salir de Israel con mi carro en una carretera directa a mi rabino en Estados Unidos. Entonces Dios le dice, mira, es complicado ahorita mover todo el mundo para hacerte la carretera. Difícil. Pide otra cosa y te lo doy. Entonces el Señor piensa y dice, ¿sabe qué, Dios? Quiero entender a mi mujer. Entonces Dios le dice, ¿cuántos carriles querías en aquella carretera de Israel a New York? En realidad, uno no tiene que entender a su mujer. Uno tiene que sentir a su mujer. Es totalmente diferente. Porque a veces en la mente podemos entender muchas cosas, pero hay cosas que la mente está limitada para captar. Los sentimientos es una cosa y la mente es otra cosa. No puedes entender sentimientos a través de la mente. La mujer funciona mucho más con corazón, con sentimientos. Tiene que sentirla. No lo puedes captar en tu mente y pensar que ustedes son iguales mente a mente. La misma cosa digo con Dios. Hay gente que sienten a Dios, que tienen fe, que tienen confianza y seguridad que Dios existe porque lo sienten. Y no importa qué va a pasar. Y no tienen pruebas, pero es sentimientos y es fuerte. Pero hay gente que no tienen eso y quieren pruebas de 100% que existe Dios. Y sobre eso tenemos que entender que no existe una prueba de 100% que existe Dios. Por una razón muy sencilla. Si Dios está encima de la lógica humana y encima de las leyes físicas y encima de la naturaleza, no lo podemos captar en leyes físicas y en naturaleza, porque está encima de esto. Había discusiones en el mundo como si el planeta es redondo o plano, y hoy en día todo el mundo ya sabe que es redondo. Ninguno del mundo discute, porque trajeron una prueba tajante. Pero para la existencia de Dios todavía hay mucha gente que discute, porque no hay prueba de 100%. Y no hay prueba de 100% para también dar lugar a lo que es fe. Donde termina el conocimiento, empieza lo que es fe. Donde uno termina de entender, ahí llega Dios. Y así como uno se casa por sentimientos y no porque tiene una prueba científica que va a estar feliz, también uno cree en Dios porque combina sus sentimientos con la mente. No tiene 100% mente y a veces no tiene 100% sentimientos, pero tiene mente y corazón juntos y cada uno complementa al otro. Sin embargo, podemos traer lógicas y probabilidades que sí hay que creer en Dios. Por ejemplo, hagamos una teoría científica de la creación del mundo, que es el Big Bang. Es una teoría que muestra un proceso que pasó, una expansión, pero no puede decirte qué había antes, cómo empezó, cómo llegó el punto singular. Como dicen todos los científicos, Alan Guth y muchos científicos más y físicos, que dicen, todo lo que podemos hablar es a partir del Big Bang, quiere decir a partir de los segundos de la expansión. Pero antes no podemos hablar. Ahí no tenemos idea, porque ahí la física se cae. Ahí no hay física. Es una prueba que existe alguien superior, alguien que está encima de esas leyes físicas. Y es Dios. La evolución también muestra un proceso, pero ¿por qué pasó eso? Exige un ser superior que está encima de las leyes físicas. Otra vez llegamos a Dios. Y no nada más eso, sino matemáticamente, como dijo Pascal, que es la apuesta de Pascal, es mejor creer en Dios y cumplir lo que hay que cumplir.
Y él hizo una cuenta muy sencilla. Dijo, si uno no cumple, y existe Dios, entonces va a tener castigo. Y si no existe Dios, no va a tener castigo, pero tampoco va a ganar. Entonces, si uno no cumple, nunca tiene forma de ganar algo, pero a veces tiene forma de perder algo. Ahora, si uno cumple, y pongamos que no existe Dios, entonces no perdió y no ganó. Pero si existe Dios, ganó mucho. Quiere decir, si uno cumple, no importa qué, puede llegar a ganar y nunca puede llegar a perder. Así que es mucho mejor cumplir. Y además, si uno sabe cómo cumplir y uno sabe aplicar y mejorar su vida a través de los preceptos como Shabbat, disfrutar de Shabbat, entonces si existe Dios, si no existe Dios, siempre puede ganar. Por supuesto que nosotros creemos que existe Dios, pero para la gente que no, tienen que saber que igual vale la pena cumplir las cosas y disfrutar en este mundo y también en el mundo venidero, si creen o no. Y por eso en la Torah escrita no van a encontrar un versículo claro que dice sobre el mundo venidero, porque la Torah te dice también aquí en este mundo puedes ganar, no tienes que esperar tanto. Ahora, el problema es, ok, entendimos, tenemos probabilidades que existe Dios, matemáticamente vale la pena cumplir lo que Dios quiere, y hay que hacerlo, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué religión hay que aplicar? ¿Cómo vamos a saber exactamente qué tenemos que hacer? Entonces aclaro antes de todo que siempre tenemos que respetar a todos. No importa la opinión del otro, lo tenemos que respetar. El judaísmo nunca en la historia hizo proselitismo. Porque el judaísmo en realidad no piensa que todos tienen que ser judíos para ganar su misión en este mundo. Cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su puesto. Y si llega uno de otra religión y le dice, ¿cómo voy a hacer para ganar mi mundo venidero? Él te va a decir, conviértate a mi religión y vas a ganar. Si es Islam, si son los católicos o si son los budistas, que no es religión, pero para ganar la vida, todo tiene que hacer como yo. Pero llegas con un judío y le dices, mira, yo no soy judío, ¿cómo puedo ganar mi mundo? No, tranquilo, quédate como estás. Puedes también ganar tu mundo. Cumple nada más las cosas que son básicas, no robar, no matar, etc. Pero no tienes que ser judío para eso. Quiere decir que el judaísmo es la única religión que en verdad respeta las otras religiones. Y no te exige ser judío. Y por eso los judíos son tan poquitos. Pero al empezar a revisar las religiones o empezar a hacer shopping para ver qué religión tengo que aplicar yo como judío, si tengo que quedar judío, si el judaísmo muestra que tiene una conexión con este creador, porque son dos temas diferentes. Primero, hay que entender si hay un creador al mundo o no, y eso ya tenemos las lógicas para creerlo. Y segundo, ver que la Torah que tenemos tiene una conexión con este Dios. Entonces primero vamos con las religiones del lejano oriente, que de pronto tienen muchas cosas bonitas, pero ellos mismos no exigen una conexión con Dios. Uno puede ser ateo y ser budista. No tiene que tener un Dios para esto. Quiere decir que no muestra una conexión con Dios. Entonces, si no muestra esto y no quiere mostrar, entonces de pronto es un camino de vida que puede ser bueno, pero yo busco una conexión con este Dios para ganar mi recompensa, para ganar mi vida. Entonces quito esas religiones y me quedo con tres principales. Son los judíos, católicos y musulmanes. Y ahí empiezo a pensar cada religión y el origen de cada religión. Y llego que los judíos dicen que recibieron la Torah de Dios frente de 600,000 hombres y como 2-3 millones de personas en general. Y eso está escrito en la Torah. En la parasha que leímos, dice Hashama Am, si va a haber un pueblo que escuchó, que recibió como tú recibiste, no hay.
Y efectivamente no hay. No hay ni una religión de todos los demás 4.000 religiones que tenemos, no hay ni una religión que dice que recibió lo mismo, que recibió un suceso parecido al de Monte Sinaí con frente de mucha gente. Todas las religiones empiezan con una persona. Hay algunos cuentos que 100.000 que vieron aquí, que vieron en México, que vieron cosas, pero no es una visión que se hizo base de una religión. No hay ni una religión en el mundo que tiene base de millones de personas que vieron. Todo empieza de una persona. Pero los judíos, el judaísmo empieza de mucha gente. Ese muestra. ¿Y por qué los demás no dijeron que también empezaron de mucha gente? ¿Por qué nada más el judaísmo dice que empezaron de millones de personas? ¿Por qué los demás tampoco dijeron? Si es una mentira. Y la respuesta es muy sencilla, porque no se puede meter una mentira tan grande a la historia. No hay forma. De una persona sí, fácil. Yo fui, yo vi. ¿Quién me puede decir que no? Ese lo llamo la prueba de las pirámides. Hay pirámide que empieza con mucho, y como dicen que la prueba de que los judíos construyeron las pirámides, aunque ellos no lo construyeron, era mucho antes, pero una prueba que cada día les gusta trabajar menos. Pero igual empieza con mucho y poco a poco llega a un pico que es Dios, que es la unión de todos. Pero empieza con una base que es estable. Pero las otras religiones empieza al revés. Empieza con uno y empieza a coger fuerza hasta ser mucho. Pero no es estable. En cada segundo se puede caer. Interesante que en la Torah no aparece, y ninguno del mundo sabe cuál fue el día, la fecha que Moshe tenía el primer encuentro con Dios. ¿Y por qué no aparece en ningún lado eso? Teníamos que hacer una fiesta del primer encuentro de Dios con Moshe. Como hacen los musulmanes, tienen el Leilat el-Qidr, que es el primer día que el ángel Gabriel, se encontró con Mahoma, según ellos. ¿Por qué no hacemos una fiesta de eso? Y la respuesta es, ¿por qué no hacemos una fiesta que está basada en una persona? No. Cuando es mucho, cuando es frente de todos, eso sí. Pero de una persona, no es. Es la primera lógica. Que este libro, que la Torah, muestra más conexión con Dios. La segunda cosa, la esencia de la Torah nunca se cambió. Desde Moshe Rabenu hasta hoy se quedó igual. Shabbat, Tfilin, Kashrut, todo igual. Hay costumbres, hay detalles, pero la esencia de la religión es igual, sin ningún cambio. Puedes ver los etíopes, yemenitas, sefaradim, ashkenazim, todos. Ninguno cumple Shabbat en martes, ninguno tiene otros leyes de Shabbat, ninguno tiene tefilín de color amarillo, todos son iguales. La esencia se quedó igual. Si Moshe Rabenu llega hoy, muy fácil va a encontrar a su pueblo. Pero hay otras religiones que la esencia durante el tiempo y con el correr de los años se cambió totalmente. Ya no es igual. El mismo Jesús dijo en el Nuevo Testamento que Él no llegó a cambiar ni una letra, nada de la Torah. Esa era la Torah, Él cumplió Shabbat, Él tenía Brit, Él tenía Tefilín, Él tenía todo. Pero hoy en día no hay nada. Si Él viene hoy, no va a encontrar a sus seguidores, a sus alumnos. O se va a ir directo con los judíos. Porque es la esencia. Y la esencia de la religión de ellos hoy no tiene nada que ver con el origen. Se cambió totalmente. El Islam también se cambió totalmente. La esencia, cuando se cambia y cuando el líder, el fundador de la religión no tiene una conexión con esta religión, entonces ¿cómo va a mostrar una conexión con Dios? Si el mismo fundador no tiene conexión con esto. La Torah nunca se cambió. La esencia es igual. Y por eso es otra lógica que muestra que tiene más conexión con ese suceso de Monte Sinaí, que es el Dios, que es el creador del mundo.
Dice que en 1954 Ben-Gurion estaba en Estados Unidos y alguien le preguntó ahí, el secretario del país o alguien le preguntó, ¿ustedes qué tienen hoy? ¿Qué tradición llevan hoy? Cada judío creció en otro lugar, en Polonia, en Ucrania, en Alemania, en África, en muchos lugares. Entonces, ¿qué les da a ustedes hoy el título del pueblo judío que quieren un mérito en la tierra de Israel? Entonces Ben-Gurion le contestó y le dijo, mira, hace como 350 años salió el barco Mayflower, lo que conocemos de Estados Unidos y todo lo que pasó ahí. Dijo, agárrate 10 personas diferentes y pregúntales, ¿cuándo salieron? ¿Cuánto tiempo duró el viaje? ¿Qué comieron en el viaje? ¿Quién era el capitán? ¿Cuántas personas salieron? Y así le dio algunas preguntas y efectivamente fue y recibió 10 respuestas diferentes. Después le dijo, mira, vaya a un lugar donde hay judíos y pregúntale cuándo salieron de Egipto, que era hace más de 3000 años. ¿Cuánto tiempo duró el viaje a Israel? ¿Qué comieron? ¿Quién era el capitán, el líder? ¿Cuántas personas salieron? Y vas a ver que vas a recibir las mismas respuestas. Personas diferentes, las mismas respuestas. Esa es la fuerza de la tradición. Se quedó igual. Dice la Torah que tenemos hoy, tenemos 304.805 letras en más de 3.300 años y no hay ningún cambio hasta las Torot de hoy. Igual. Agárrate cualquier otra Torah. Trajeron una Torah de Siria, una Torah de eso. Todos iguales. Hay un cambio de una letra entre Sefaradim y Ashkenazim y 9 letras entre los libros de los yemenitas a nosotros, pero ningún cambio no cambia ningún sentido. Son una letra más, una letra menos, pero no cambia el sentido. El sentido y el Sefer Torah siempre se quedó igual. Otra lógica. Que esa conexión que tenemos con este libro y con la Torah muestra que sigue vigente. La última cosa es que si todos te reconocen también, entonces tú también debes reconocerlo. En el Nuevo Testamento, Jesús también reconoce a los judíos y al libro de los judíos, que es el libro correcto. Y por eso él dice que no llegué a cambiar nada, ni una letra, nada. Mahoma también en el Corán dice, si tú no entiendes algo de este libro, pregúntale a los judíos que ellos recibieron el libro antes de ti. Todos están de acuerdo que la religión judía tiene una conexión con Dios. Y el libro de los judíos tiene una conexión con Dios. Si todos están de acuerdo, ¿qué esperamos nosotros? También tenemos que estar de acuerdo. También tenemos que cumplir. Y con alegría, disfrutarlo, hacer las cosas y tener esa conexión siempre con Dios. Nada más a veces no conocemos lo que es la Torah, no apreciamos lo que es la Torah. Siempre cuentan que había un rabino que llegó a un colegio, gente muy alejada de la religión, y le hizo una pregunta a los niños: ¿quién rompió las tablas de la ley? Entonces un niño se paró y dijo: rabino, no, te prometo, no fui yo. Entonces el rabino, como se quedó aterrado, le dijo al maestro: ¿cómo puede ser que yo le pregunto quién rompió las tablas y él me contesta que no fue él? Entonces el maestro le dice: mira, si él dice, hay que creerlo, no fue él. El rabino todavía más aterrado y se va con el director y le dice: mira, no puede ser que yo pregunto al niño quién rompió las tablas de la ley y me dice que no fue él, y el maestro todavía me dice que hay que creerlo. Entonces el director le dice: tranquilo, rabino, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto costaron esas tablas? Yo te las pago. No conocemos la Torah, no conocemos los mitzvot, no conocemos cómo podemos cambiar y mejorar la vida a través de esos mitzvot. Pero hay mucha gente afuera que sí reconocen. En Corea estudian el Talmud. En todos los lugares, cuando uno puede parar, lo pueden decir: mira, apreciamos el pueblo de Dios, apreciamos el pueblo judío, apreciamos la Torah que tienen, apreciamos la sabiduría. Como dice Moshe Rabbeinu en la parasha que vamos a leer: Ki chochmatchem ubinatchem le'enei amim. Esa es la sabiduría de ustedes frente de todos. Esa es la Torah. Nos aprecian. No tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que apreciar por lo menos como ellos.
Dice que los palestinos, la declaración palestina, está basada en unos versículos del Corán que dice que los judíos tienen derecho y tienen mérito sobre la tierra de Israel, pero siempre y cuando cumplen los mitzvot, cumplen la Torah. Por eso Moshe, antes de entrar a Israel, en esa parasha de la semana, le dice al pueblo de Israel: Vaya Ekev Tishmu, ustedes quieren entrar a la tierra de Israel, tienen que cumplir los mitzvot, tienen que cumplir las cosas, porque la tierra de Israel va junto con los mitzvot. Uno no puede decir: tenemos derecho de la tierra de Israel por la Biblia, y no cumplir nada. En la Biblia está escrito también que hay que cumplir. Va juntos. No puede decir mitad está bien, a mitad lo creo y a mitad está falso. Si crees que tienes derecho en la tierra de Israel, también tienes que creer y cumplir lo que está escrito en la Biblia.